Pensemos por un momento en una era de progreso deslumbrante, una época de inventos que de verdad cambiaban el mundo casi a diario. Ahora pensemos que esa misma era, tan brillante, llevaba dentro la semilla de su propia destrucción. Hoy vamos a desentrañar cómo esa luz increíble de la innovación acabó, paradójicamente, por encender la mecha de la Primera Guerra Mundial. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Es la paradoja que lo envuelve todo. Entre 1870 y 1914, el mundo vivió una transformación brutal. Fue una época de optimismo, de avances que parecían no tener fin. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo todo ese camino hacia un futuro mejor acabó desembocando en una de las mayores catástrofes de la historia? Vale, para entender este rompecabezas tenemos que empezar por el principio, colocando las piezas en el tablero. A finales del siglo XIX, el escenario político mundial, y sobre todo el europeo, era de todo menos tranquilo y homogéneo. Estaba lleno de tensiones. Y es que, en el fondo, había un choque de ideas fundamental. Por un lado, en Occidente, las democracias parlamentarias iban ganando terreno. Se expandía el voto masculino y empezaban a oírse con fuerza las voces de las sufragistas. Pero por otro lado, en el centro y este de Europa, seguían en pie los viejos imperios, el austrohúngaro, el ruso, gigantes autocráticos donde los parlamentos eran poco más que un decorado. Eran, literalmente, dos mundos condenados a chocar. Y en este escenario, ¿quiénes eran los protagonistas? Pues primero, el Reino Unido, el amo del mundo, que empezaba a notar que su dominio industrial ya no era lo que era. ¿Por qué? Porque había un chico nuevo en el barrio, una Alemania recién unificada con una industria potentísima y muchísima ambición. Y mientras, al otro lado del mundo, potencias como Estados Unidos y Japón despertaban con fuerza. El equilibrio, como se puede imaginar, era de lo más frágil. Bien, ya tenemos el mapa político, pero es que a la vez estaba ocurriendo algo más, algo que lo aceleró todo a una velocidad de vértigo. La segunda revolución industrial no fue solo un cambio, fue un auténtico motor que impulsó todas esas tensiones políticas. Si la primera revolución industrial funcionó con vapor, esta segunda ola de cambio se alimentaba de dos fuentes de energía completamente nuevas, dos fuerzas que iban a redefinirlo todo, desde cómo se fabricaba un tornillo hasta cómo se vivía en las ciudades. Hablamos, claro, del petróleo y la electricidad. El petróleo no era solo gasolina para los primeros coches, era la base de una industria química que parecía magia, capaz de crear desde tintes de colores hasta los explosivos más potentes jamás vistos. ¿Y la electricidad? Bueno, la electricidad iluminó la noche, movió tranvías y permitió que las fábricas funcionaran sin parar, 24 horas al día. Claro, toda esta nueva energía y esta nueva industria necesitaban una nueva forma de organizarse. Así nacieron ideas como el taylorismo, que buscaba la máxima eficiencia cronometrando cada movimiento del trabajador. Y luego llegó el Fordismo y su famosa cadena de montaje, que hizo posible fabricar productos en masa a una escala que nadie había imaginado. La obsesión era una: producir más rápido y más barato que el de al lado. El resultado fue una auténtica explosión de innovación. De repente, se podía producir acero en masa para construir rascacielos o acorazados. La química creaba medicamentos que salvaban vidas y también gases letales. El teléfono y la radio hacían el mundo más pequeño. Cada avance era una promesa de un futuro increíble, pero a la vez una potencial herramienta para un conflicto mucho más destructivo. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. Con una capacidad industrial brutal y tecnologías nuevas, a las grandes potencias les faltaba algo: materias primas para sus fábricas y mercados para vender sus productos. La solución: salir a buscarlos por el mundo, y así empezó una carrera salvaje por el control del planeta. La palabra clave aquí es imperialismo, que en el fondo es simplemente eso, la política de un país de dominar a otros. Pero, ¿por qué esa fiebre por conquistar el mundo justo en ese momento? Pues no fue por una sola cosa, sino por una mezcla de factores que resultó ser, explosiva. Fueron como 4 motores funcionando a la vez. Primero, el económico, la necesidad de recursos y mercados. Segundo, el político, tener un imperio daba prestigio y permitía controlar rutas marítimas clave. Tercero, el demográfico, era una válvula de escape para el exceso de población en Europa. Y por último, el ideológico, la justificación de todo aquello con ideas sobre la superioridad racial y una supuesta misión para civilizar al resto del mundo. Y el resultado fue literalmente el reparto del mundo como si fuera un pastel. África fue directamente troceada en la conferencia de Berlín, básicamente para que los europeos no se pelearan entre ellos allí mismo. En Asia la cosa fue más de esferas de influencia, y mientras Estados Unidos se aseguraba el control del Caribe. El planeta entero se convirtió en un gran tablero de Risk para las potencias. Esto tuvo una consecuencia doble.
y muy peligrosa. Por un lado, sí, generó una riqueza enorme para las potencias coloniales, pero por otro, cada nuevo territorio conquistado, cada nueva ruta comercial, era un nuevo motivo de conflicto, un nuevo punto de fricción con los rivales. La tensión global no paraba de aumentar. Con toda esa tensión acumulándose por el mundo, el siguiente paso era casi inevitable. Las potencias empezaron a buscarse aliados, a elegir bando. Y así, esa maraña de rivalidades empezó a solidificarse en algo mucho más peligroso: dos bloques militares enfrentados. En la diplomacia europea hubo un antes y un después. Se pasó de los complejos sistemas de alianzas que había tejido Bismarck, que buscaban un equilibrio muy precario, a un nuevo periodo que conocemos como la paz armada. Un nombre con mucha ironía, porque era una paz que se mantenía solo porque todos tenían miedo del ejército del vecino. Y mientras tanto, todos, absolutamente todos, se rearmaban a un ritmo frenético. Y este fue el resultado. Europa dividida en dos equipos, en dos bloques que se miraban con desconfianza. Por un lado la Triple Alianza, con Alemania a la cabeza. Por otro la Triple Entente, creada básicamente para hacerles frente. Y lo peor es que no eran pactos flexibles, eran como cables trampa. Si alguien tropezaba con uno, el sistema entero saltaba por los aires, arrastrando a todos a la guerra. A ver, recapitulemos. Tenemos rivalidades políticas, un poder industrial para crear armas como nunca, una carrera feroz por controlar el mundo y dos alianzas militares listas para saltar. El escenario era una auténtica olla a presión que llevaba décadas calentándose. Solo faltaba una cosa: la chispa. Y aquí hay que saber diferenciar. Por un lado, estaban las causas profundas, la gasolina que llevaba años acumulándose, el nacionalismo exacerbado, las fronteras en disputa, la lucha por las colonias. Pero el detonante, la cerilla que lo prendió todo, fue un único suceso. Un nacionalista serbio asesina en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando, el heredero del Imperio Austrohúngaro. A partir de ahí se produce un efecto dominó imparable. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, Rusia apoya a Serbia, Alemania apoya a Austria-Hungría, y en pocas semanas los cables trampa de las alianzas se activaron y arrastraron a toda Europa al abismo. Y la guerra que vino después fue un horror a escala industrial. Todas esas fábricas que producían coches y medicinas se pusieron a fabricar ametralladoras, artillería y gas venenoso por millones. Todo el progreso tecnológico puesto al servicio de la destrucción. El coste humano fue algo que la mente apenas puede procesar. 9 millones de soldados muertos. Cuando el humo por fin se disipó, el mundo de antes de 1914 había desaparecido para siempre. Los grandes imperios se habían derrumbado, el mapa de Europa se tuvo que redibujar casi desde cero y las condiciones humillantes que se le impusieron a Alemania en el Tratado de Versalles, digamos que plantaron la semilla de la siguiente guerra mundial. Aquel mundo optimista y lleno de progreso había muerto en el barro de las trincheras. Y esto nos devuelve a la paradoja del principio, a esa pregunta tan incómoda. La misma época que nos regaló el teléfono, el cine y el coche, también nos trajo la guerra de trincheras y las armas químicas. Lo que nos obliga a plantearnos una y otra vez esa difícil relación entre nuestro avance como especie y nuestra capacidad para el conflicto. La pregunta, al final, sigue abierta.